6:50 de la mañana. Recordemos que el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional firmaron un cese al fuego nacional bilateral y temporal que tras un periodo de ajuste durará en principio 180 días a partir del 3 de agosto. Este es el principal resultado del tercer ciclo de diálogos de paz que se celebró desde el 2 de mayo en La Habana y que las partes presentaron tras firmar los acuerdos de Cuba en presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer comandante del ELN, Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García. El cese al fuego, explicaron las partes, contempla una primera fase de alistamiento hasta el 6 de julio, en la que se dará la orden de detener las ofensivas y que se oficializará el 3 de agosto. Venezuela será sede del próximo ciclo de negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano del 14 de agosto al 4 de septiembre, tras el acuerdo del cese al fuego alcanzado. Vamos a conversar con María Fernanda Barreto, escritora e investigadora colombo-venezolana. La tenemos vía telefónica. María Fernanda, buenos días, bienvenida. Hola Eduardo, buenos días. Muy buenos días para ti, para los usuarios y usuarias de tu programa. Gracias. Bueno, Venezuela sede de esta cuarta ronda de negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. ¿Cómo evaluarías el estatus de este camino que se intenta andar, en lo que incluso el presidente colombiano ha llamado un esfuerzo o parte de un esfuerzo por la paz total, ¿no?, en Colombia? Bueno, diría, jugando con las palabras que tú mismo usaste, diría que ese proceso está andando y está andando, a mucha velocidad, lo cual es muy importante y muy alentador, por supuesto, para Colombia y también para Venezuela, Ecuador, los países vecinos de Colombia que tradicionalmente se ven permeados también por esas consecuencias del conflicto social y armado y, por supuesto, para toda nuestra América. ¿Qué te hace pensar que el ritmo en estos pasos marcha a mucha velocidad? Bueno, porque esta no es la primera vez que hay conversaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional y es la primera vez que vemos tanto avance en esos acuerdos, en esos diálogos, tanto tiempo en el que además se han superado suspensiones y porque, bueno, ayer, pues, valga la cuña, hicimos una entrevista exclusiva, que fue la única entrevista que concedió el jefe de la delegación de paz del ELN, el comandante Beltrán, a su paso por Venezuela, y pues nos habló en términos muy optimistas. Esa entrevista para ti, para quienes quieran verla, está en nuestro canal de YouTube, María Fernanda Barreto, ahí está la entrevista exclusiva que realizamos el día de ayer, y pudimos percibir en esta parte de la negociación, pues también mucho optimismo seguramente. También lo es en la delegación del gobierno, pues por lo que hemos visto en sus declaraciones públicas y por lo que ha expresado el propio presidente Gustavo Petro. Mira, tratando de ver este esfuerzo de la paz total como el tablero de un ajedrez, ¿cómo describirías lo que representa bilateralmente este proceso entre el gobierno colombiano y el ELN dentro de esa madeja, dentro de esa compleja trama de la búsqueda de la paz? Lo que pasa es que la paz, lo que llaman la paz total, que sociológicamente no existe, pero que bueno, es el título que le han querido dar a este plan del gobierno colombiano, pues es un juego muy complejo, no es algo que se pueda ganar en 3 o 4 movimientos, nadie tiene esa posibilidad porque es un proceso muy complejo, así que lo importante es que no haya jaque mate, sino que haya un proceso que realmente esté andando, que esté avanzando, donde las fichas se muevan y donde el avance hacia la paz sea sostenido. Sabemos que en estos procesos siempre hay uno que otro retroceso, algún tropiezo, alguna ficha se perderá, pero lo importante es que sigamos avanzando hacia la paz. Y yo percibo pues que en estos primeros 3 ciclos de esta negociación
a pesar de que han existido tropiezos, incluso suspensiones temporales de esa mesa, pues han seguido avanzando. Lo vimos en este tercer ciclo, cuando hubo una suspensión como de una semana, que bueno, quienes cubrimos la mesa y quienes además sentimos la necesidad de la paz de Colombia, pues teníamos mucha angustia de que ese percance pudiera ser muy difícil de superar, pero bueno, afortunadamente lo superaron y vimos que esto también es muy diciente, y olvidé mencionarlo en tu pregunta anterior, que estos acuerdos fueron firmados nada más y nada menos que por el propio presidente Gustavo Petro y por el jefe máximo de esa organización insurgente, que es el comandante Antonio García. Entonces eso elevó el nivel de este tercer ciclo. ¿Qué significa dentro de estas negociaciones los marcos establecidos en tiempos para los ceses al fuego? Porque esto tiene un valor determinante como concepto de enlace, como concepto de, digamos, de preacuerdos, ¿no? Porque ya acordar un cese al fuego es importante. Oye, ¿qué significa cuando se demarca en términos tan formales, en razón de las formas, en razón del periodo acordado? Creo que es un paso para ir construyendo confianza mutua, confianza que necesita tener el gobierno y la delegación insurgente. O sea, es como ver hasta qué punto lo que se va acordando se va cumpliendo, y eso ha sido parte de la metodología en que se definió entre el primero y el segundo ciclo. No van a seguir avanzando hasta que no se vayan cumpliendo los puntos que van acordando, y por eso es que le han dado 6 meses a este primer cese bilateral. Y en tanto ese cumplimiento se ve, que fue lo que nos dijo ayer este comandante insurgente en la entrevista, pues en tanto se vaya cumpliendo, existe la posibilidad de seguirlo renovando, y ojalá esperemos que esa renovación sea cada vez más extendida, porque pues esto es muy beneficioso para Colombia, porque baja la intensidad del conflicto, que es un conflicto tan violento y tan sentido, sobre todo en el interior del país, y permite dar las condiciones reales para que se pueda seguir avanzando tanto en las negociaciones o conversaciones y negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano, como en la construcción de las reformas y la justicia social que está planteando el gobierno colombiano. Y por supuesto los propios procesos organizativos de las comunidades. María Fernanda, ¿cómo ves el ambiente en Colombia como marco influyente para estos esfuerzos de paz, para estos esfuerzos de acuerdo? Y me refiero incluso a la más reciente situación que le ha tocado afrontar a Gustavo Petro. No sabemos con qué sentido de perspectiva, porque fíjate que ya la Fiscalía llamó a declarar al ex embajador de Colombia en Venezuela, Benedetti, pero ¿cómo la opinión pública colombiana, cómo la sociedad colombiana hace acompañamiento en este momento a la figura de liderazgo que debe tener todo presidente de la República, en este caso Petro? Bueno, yo creo que la situación de Colombia es y ha sido desde hace 200 años demasiado compleja, mucho más compleja que la realidad de los países de nuestra América, que incluso de quienes le rodean. La situación en este momento es bastante favorable para las transformaciones, puesto que hablamos de un gobierno que viene a romper con años de continuidad entre gobiernos que pertenecen a la misma clase política y que incluso tienen en su mayoría apellidos que corresponden a presidentes anteriores o que vienen de las grandes familias que ya gobernaban en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Entonces, en ese sentido es muy favorable. Tiene muchas complicaciones. El desmonte del paramilitarismo, por ejemplo, no se ha dado. Y esa fue una de las preguntas que le hicimos ayer en la entrevista a este comandante insurgente. ¿Cómo se puede avanzar en un proceso de paz entre una insurgencia y las fuerzas militares? En este caso me refiero al cese al fuego, cuando en los territorios todavía no se ha desmontado el paramilitarismo y sigue existiendo el paramilitarismo, y desmontar el narcotráfico será algo muy difícil.
y donde además hay una fuerte injerencia estadounidense permanente, que no solamente es político y económica, sino también militar. Entonces, no es sencillo. Yo creo que en cuanto a la opinión pública, incluso indiferentemente del apoyo que haya al presidente Gustavo Petro, que sigue siendo bastante alto, de todos modos, creo que hay más gente aún interesada en apoyar este proceso de diálogo y obviamente siempre existe las personas guerreristas, quienes apuestan a que el conflicto continúe porque viven incluso económicamente de él, pero creo que esa gente es la minoría de Colombia. Yo creo que la mayoría de la opinión pública colombiana está expectante de que estos diálogos puedan conducir, ser un avance más hacia la paz, porque eso es solamente un factor. Gracias, María Fernanda. Hasta pronto. Muy gentil. Vale, Eduardo. Feliz día para ti y para tu equipo. Muchas gracias. Igualmente, María Fernanda Barreto, escritora e investigadora colombo-venezolana. Al regreso, amigos, seguimos indagando en la geopolítica. En este caso, vamos a revisar el potencial, el balance de las relaciones comerciales entre Venezuela y España.